Ok, la unidad 2 trata de la novela. La novela es un texto del género narrativo de los más amplios, de los más largos. Decía Gabriel García Márquez que toda novela es un testimonio cifrado, constituye una representación del mundo, pero de un mundo al que el novelista ha añadido alguna cosa, su resentimiento, su nostalgia, su crítica. La novela generalmente o siempre debe ser de ficción, es decir, no basarse tal cual en los hechos del autor o en su vida, tal cual. Tiene que modificar algo añadiendo su emoción, su sentir o alguna cuestión ficticia. ¿Qué es una novela entonces? Es una obra literaria que se escribe en prosa. En prosa recuerden que es sin verso, en la que se narra una acción fingida en todo, o sea, que es totalmente ficticia o en parte. Puede basarse en la vida de alguien, pero le metemos, le podemos meter la cuchara, ¿no? Y exagerar o disminuir algunos hechos, cambiar nombres, cambiar la época del año, para que no sea tal cual una biografía. Eso sería una biografía si fuera tal cual la vida de alguien. Entonces, una novela es una obra literaria que va a tomar el recurso de la ficción, la imaginación, y puede basarse en hechos reales o puede no basarse en hechos reales. ¿Cuál es su fin? Causar un placer estético, o sea, una satisfacción cuando le estamos leyendo. También es aquello de tratar de incentivar nuestra creatividad y llevarnos a ese mundo fantasioso que está plasmando. Entonces, causar placer estético con la descripción o relato de los sucesos o lances interesantes. Aquí vamos a usar muchos recursos de la imaginación o de sentimientos para nosotros poder despertar el interés de la persona que nos está leyendo. Es el más tardío de todos los géneros literarios. ¿Por qué el más tardío? Lleva bastante tiempo escribir una novela generalmente. Es muy difícil que alguien pueda sentarse y escribir una novela en un mes. ¿No? Es un proceso, una novela se va dando conforme el autor va avanzando en esta escritura, te va dando cambios. Es muy difícil que un autor ya tenga toda la historia en su cabeza y se pueda sentar y redactarla en un ratito. Entonces, por eso se dice que es el más tardío de todos los géneros literarios. Tiene precedentes en la Edad Antigua, pero no logró instalarse tal cual como un género hasta la Edad Media. ¿Cuáles son sus características principales? Ya les decía, son extensas. Los cortos o cuentos cortos no se toman como novelas, se toman tal cual como cuentos cortos. Y ahí puede haber una recopilación de cuentos cortos, por ejemplo, los de Edgar Allan Poe, pero no es una novela tal cual, son recopilaciones de cuentos cortos. Las novelas son muy extensas, cuentan una historia desde su principio hasta su final y es desde la descripción de personajes, la descripción de la época, todo tienes que describirte para que en tu imaginación tú estés llevando a cabo toda la escenificación de lo que estás leyendo. Entonces, generalmente son muy extensas. Ya les decía, escritas en prosa, es decir, que no riman, no deben llevar versos que rimen, es escritura corrida, solo generalmente está separada por capítulos. Cuentan con una historia de la ficción sin dejar al lado la realidad. Si dejamos al lado la realidad, estamos hablando de ciencia ficción. Ya es otro género, también de la narrativa, pero no es una novela. La novela, tenemos que en parte identificarnos con los personajes, con los escenarios y con las épocas. Tenemos que lograr esa identificación. Cuenta con múltiples personajes, no es un monólogo, no hay solo un personaje, siempre entran muchos personajes primarios, secundarios, antagonistas, protagonistas, ¿sale? Tienen mucho tipo de personajes. Su estructura va a constar de la exposición. En esta nos van a platicar todo el entorno y el contexto físico, social, histórico, emocional, en donde se va a desarrollar la novela. Aquí yo voy a explicar en la exposición todo el contexto. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de contexto?
voy a explicar el contexto físico, o sea, físicamente dónde se está desarrollando, el contexto histórico, en qué época, voy a platicar de los personajes, o sea, el contexto psicológico. Aquí en la exposición yo voy a describir mi área, casi como la escenografía, pues, en dónde se desarrolló la novela. Y voy a describir mis personajes, las características principales de ellos. En el desarrollo, pues ya voy a estar platicando o llevando a los personajes hacia el clímax. El desarrollo es toda la historia o todos los hechos que me van a llevar hacia el boom de la novela, ¿vale? Lo que va a pasar, o sea, lo, lo, lo más interesante, lo más importante es el clímax. Por ejemplo, no es que no les quiero spoilerear, por ejemplo, en la novela que ustedes leyeron de Dorian Gray, o sea, el clímax es cuando se descubre, ¿no? Todo esto que el cuadro era como estar pintando su alma y que él no envejecía porque el cuadro era el que envejecía y por haber tenido un pacto con el diablo. Entonces, el clímax es donde te das cuenta, donde es el boom de la novela, es lo que más va a llamar la atención, lo que todo el mundo está esperando conforme la trama. Por ejemplo, en la novela del psicoanalista de John Katzenbach, tú vas toda la historia, te va contando la historia de cómo enredan a un psicoanalista y quieres saber quién es la persona que está atrás de todo lo que le hacen a este personaje. El clímax es cuando descubre quién es el personaje y se enfrenta a él, ¿no? El clímax es como que el boom que va a llevarnos al desenlace, en qué va a terminar mi novela, cómo va a quedarse, porque hay novelas que tienen desenlaces que te van a enlazar a otro tomo de la novela. Por ejemplo, las historias de Harry Potter y las novelas que son de trilogías, por ejemplo, las de Millennium. Hay novelas que su clímax y su desenlace se queda y te jala o te hace engancharte para esperar otro tomo. Entonces, esa es la estructura básica de una novela. En la novela se crea su propio mundo narrativo y tú tienes la libertad para decir si se va a narrar como externo, si el personaje que está dentro, uno de los personajes dentro de la novela va a ser el narrador, pero hay implícito un narrador en este tipo de escritos. Es un escrito complejo y generalmente deja una enseñanza. Generalmente, a veces más que enseñanza, como algún tipo de moral o enseñanza de valores, es más una enseñanza para la vida, o es más tocar una experiencia para que no te pase, ¿no? Que tengas como una moraleja, no tanto distinguir entre el bien y el mal. Recuerden, esos son los cuentos, las fábulas llevan moralejas. Esto te va a dejar una enseñanza a través de la experiencia, una enseñanza de vida. Chicos, por favor, carga connotativa. Contiene diálogos y puede contener varias historias simultáneas. Aquí la tira o la cuestión de ¿cómo se le dice? Como el cronograma espacial o de tiempo-espacio, lo determina el autor. Puede que la novela empiece con el final, ¿no? O puede que la novela empiece a la mitad de la historia y en la misma historia te lleven hacia el pasado y te lleven hacia el futuro. Eso se puede romper esa barrera de tiempo-espacio según el autor, siempre y cuando, o sea, se te explique que estás dentro de pasado, futuro, presente. Entonces, puede contener varias historias y puede contener esa ruptura en lo que es el tiempo y el espacio en donde se está desarrollando. La novela tiene varios subgéneros. Los subgéneros tienen que ver con la temática de esta novela o con el tema principal o con la tesis principal que se va a tratar. Los subgéneros básicos son estos, aunque hay más, obviamente hay más subgéneros, pero son los principales. El realista en este se intenta reflejar fielmente un espacio y personajes muy concretos. Aquí no vamos a ver cuestiones fantásticas, por ejemplo, viajar al espacio, teletransportarnos o cosas de magia, ¿sale? La realista trata de ubicar a los personajes y el espacio como un contexto real que nosotros podemos vivir, cosas que son posibles. La histórica se desarrolla en un momento y lugar del pasado. En algunos casos trata de temas políticos o socioculturales. Por ejemplo, hay muchas novelas de la Revolución
o de los tiempos de Porfiriato. Hay muchas novelas que tratan de la independencia. Esas son las novelas históricas, que agarran un hecho histórico y lo convierten en una historia. Por ejemplo, el Titanic, ¿no? Lo vimos en una película, pero también sacaron novelas de historias de amor del Titanic. Entonces son históricas porque se desarrollan en un momento y lugar del pasado, pero específico. Algo, un hecho histórico que sí sucedió. De ahí derivan la historia. No necesariamente es una historia que realmente haya pasado, sino que están tomando como inspiración ese lugar o ese hecho histórico. Las novelas de aventuras narran viajes, peripecias, descubrimientos. En estas novelas los autores tratan de plasmar lo que es aventurarse a hacer algo que tal vez ni ellos se animan, ¿no? Tal vez, no sé, una novela acerca de escalar el Everest o ir a la Antártida, hacer alguna excursión, o sea, cosas así. No necesariamente deben ser reales, pueden ser basadas en hechos reales, pero acuérdense que una de las características de la novela es que debe tener eh, hechos ficticios. Entonces, en esas aventuras pueden exagerar tal vez cosas que pasaron, pueden decir que alguien escaló, no sé, 600 metros sin protección, y la historia de lo que vivió. Entonces, tal vez le pueden meter de su cosecha, exagerarlo un poquito a un hecho basado en la vida real de aventura. Esas son las novelas de aventura. Las de humor pretenden reflejar los aspectos cómicos de un tema. ¿Se acuerdan de la sátira? Cuando vimos la sátira en la poesía. Las novelas de humor muchas veces son sátiras muy bien escritas para burlarse o tratar de reírse de algún hecho que pudiera o no pudiera pasar en la vida real. Las negras y de terror presentan enigmas que nos hacen tener esa sensación de miedo, tratan de que el espectador tenga horror, terror o suspenso, que cause una, un efecto psicológico en el lector. Esas son las negras y de terror. Un ejemplo de estas son los thrillers, por ejemplo, los thrillers como It, los de Stephen King, la novela de Eso, que seguramente ya vieron la película del payaso Eso. Esas películas vienen derivadas de una serie de libros de Stephen King y son negras y de terror. También las de Edgar Allan Poe, y hay muchos autores muy conocidos que usan este tipo o este subgénero de novela para causar una emoción específica en el lector. Las novelas rosas son aquellas que narran historias centradas precisamente en el amor. Todas las novelas tienen la finalidad de conmovernos y movernos esa parte emocional. Son novelas rosas, se les conoce como novelas rosas. Las novelas fantásticas presentan ambientes y espacios imaginarios, ojo, no muy fuera de la realidad. Recuerda que ya cuando son muy fuera de la realidad ya entran en ciencia ficción, no son novelas. Entonces, aquí en estas pueden aparecer, no sé, fantasmas, pueden aparecer algunos hechos fantásticos como viajes al espacio, viajes astrales o alguien que puede hacerse pequeño, ¿no? Y meterse en el cuerpo de alguien más. Ese tipo de cosas que no están muy desapegadas de la realidad, pero tampoco son meramente ficticias. Esa es la parte de fantasía. Una de mis favoritas es por la que tengo el tatuaje que les he platicado, que se llama La historia interminable o La historia sin fin. Ahí es una novela fantástica, presenta ambientes y espacios imaginarios, porque uno de los ambientes que presenta la historia está dentro de la cabeza del niño y el otro es su realidad. Entonces mezcla estos dos mundos y se convierte en una novela fantástica. También el mundo de Terabitia, por ejemplo, Narnia, esas son tipo de novelas fantásticas. En cuanto a ciencia ficción, que les decía, o sea, es un subgénero de novela, sí, pero ya se ha tratado de sacar como otro subgénero narrativo, no tanto de la novela, sino como otro subgénero narrativo, porque en este narra historias cuya trama parte de hechos pseudohistóricos. Por ejemplo, una novela de ciencia ficción puede tratar de que
los alienígenas hicieron las pirámides de Egipto, ¿no? Y puedes basar toda una historia en eso, pero pues realmente no sabes si es cierto o no, y generalmente son puras fantasías. La ciencia ficción en el texto o en la fuente donde yo saqué la información la maneja como un subgénero de novela, pero también otros autores la manejan como subgénero dentro de los textos narrativos. Podemos tener cuentos, leyendas, mitos, fábulas, novelas, y aquí entraría ciencia ficción y otro tipo de textos. Entonces, dependiendo del autor es la clasificación, pero lo mencionamos aquí. La ciencia ficción son historias que son meramente ficticias. Por ejemplo, de mis favoritas, que si fuera novela, pues como Star Wars, Star Trek. ¿No? Estamos hablando de cosas que son meramente fantásticas. ¿Qué partes van a componer una novela? ¿Cuál es la estructura de la novela? Aquí esta fue la tarea que de repente me fallaron varios. La primera parte es el tema. El tema es el contenido de la historia que el autor ha creado y que plasma a lo largo de todo el libro. El tema debe ser el centro de la novela y alrededor de ella van a girar los demás elementos y parte de la misma. La elección puede resultar muy compleja. De hecho, generalmente el tema se le pone hasta el final a la novela. O sea, yo voy a tratar, imagínense, de meter el contenido principal de un texto tan amplio en 3 o 4 palabras. Entonces, es muy difícil y generalmente fluye o se da espontáneo conforme el autor está escribiendo la novela, le surge de alguna escena tal vez o de alguna frase icónica de algún personaje el tema de la misma. El diálogo es la conversación que ya llevan a cabo los personajes dentro de esta novela. Puede ser, si tenemos un buen diálogo, puede ser que la novela sea muy amena, o también si el diálogo es malo, podemos empezar a leer la novela y nos aburre, ¿no? El diálogo es una de las partes que va a hacer que nos enganchemos con una novela. Qué tan entrañables pueden ser los personajes para nosotros según cómo hablen y cómo se comuniquen con los otros personajes. La narración es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a contextualizar absolutamente todo. ¿Cómo es contextualizar todo? Este narrador o la narración implícita de la novela me va diciendo cómo es el lugar físico, cómo es el físico del personaje, cómo era su voz, cómo es su manera de actuar, sus gestos. La narración nos va a ayudar a que nos pongamos en la situación, a que nosotros nos metamos en la novela y veamos tal cual la historia, vayamos viéndola como imágenes en nuestro cerebro. Ahí es la importancia, o aquí cabe destacar la importancia de la narración, porque gracias a ella yo voy a ir formando parte de esta historia. Voy a ir imaginándome estos mundos, voy a ir imaginándome las caras de los personajes, la voz del personaje, cómo se dirigía a lo demás. La narración nos permite la contextualización de esta novela. La ambientación. Estos son los detalles y las descripciones físicas, tal cual ya el contexto físico, que nos puede ofrecer el autor a través de las descripciones y comentarios que hace con la narración. Esto nos va a facilitar que nosotros podamos meter detalles en estas imágenes que estamos haciendo en nuestra cabeza, gracias a nuestra creatividad y nuestra imaginación, y ayudándonos de la creatividad y de la imaginación del autor también. Él nos va a llevar a donde él quiere que llegue nuestra cabeza para ver el lugar específicamente como él lo veía cuando estaba escribiendo la novela. Esa es la ambientación. Después la imagen, por ejemplo, de la novela del perfume, de la película que hicieron de la novela del perfume, porque ahí nos da una ambientación muy, muy explícita en el libro. Nos explica desde los olores y cómo se veían y las texturas que él sentía. O sea, esta ambientación es tan detallada que realmente puedes hasta oler las cosas cuando vas leyendo el libro. Es otro de los libros que les voy a recomendar que lean porque es muy fácil de leer y además es una historia que te engancha. Ahora, la esencia tal cual de la novela, los elementos que van a formar parte de estas novelas.
La acción es todo lo que se va a desarrollar durante el relato, todos los hechos que van a pasar, que alguien se cayó, que alguien va persiguiendo, que te estás aventando en otro. La acción es tal cual, las acciones, lo que se va a hacer, lo que va a pasar en la novela. ¿Sale? Esta acción le va a dar el ritmo, como cuando dicen, es que la trama va muy lenta, quiere decir que la acción está muy retrasada tal vez a la historia, o es muy poca la acción y muy poca la reacción que me va a provocar como leyendo. Entonces, esta acción le va a dar el ritmo, que es la velocidad y la cadencia con la que suceden los hechos, y también le va a dar la coherencia a la historia. Yo no puedo en una escena estar hablando de que estás en el mar y las olas están a punto de voltear el barco y al siguiente capítulo ya estoy en tierra. O sea, ¿qué pasó entonces con el barco? ¿No? Tiene que ser coherente, tiene que ser adecuada a los elementos que yo voy contando en mi trama. El tiempo también, el tiempo en el que se desarrollan estas acciones o estos hechos, me va dando esta línea del tiempo que puedo, les decía, puedo jugar con esa línea del tiempo, utilizando los recursos dramáticos que me van a llevar hacia el pasado, hacia el futuro, o estar hablando del presente. Entonces, esta acción me va a ayudar porque va a marcar este desarrollo de la novela. Va a marcar ya sea en tiempo lineal o brincos o flashbacks, o si nos va a llevar al pasado, presente o futuro dentro de la misma historia. Los caracteres o personajes. Estos son los que participan dentro de la novela tal cual. Suele hablarse de esta caracterización, ¿se acuerdan al principio de la novela que les decía? Que es la parte donde vamos a explicar y a caracterizar a los personajes. Yo voy a decir, es una persona alta, delgada, tenía ojos así, su personalidad era tal cual. Me gusta mucho, por ejemplo, la caracterización que hace Isabel Allende en una de sus novelas, de uno de sus personajes, porque es muy específica, con su cabello largo y verde, su tez blanca. O sea, en esta caracterización vamos a describir física y emocionalmente a los personajes. Generalmente se da al principio de la novela, aunque hay algunos que van describiéndolos conforme la trama. Una buena caracterización de estos personajes nos va a hacer imaginarlos tal cual, darles vida propia y dotarlos de realismo, incluso nosotros sentirnos identificados con ese personaje, o sea, ponernos en su lugar, tener empatía hacia él. También estos personajes pues, nos van a llevar el hilo de la historia. No puede aparecer un personaje y ya nunca volver a aparecer si no le pasó algo. Nos vamos a estar preguntando qué pasó con este personaje. Entonces, el hilo nos va a ir, los hechos o las acciones que vayan haciendo los personajes, nos va a dar hilación a la historia y coherencia a nuestra historia. Se dividen en personajes principales y secundarios. Los principales son los protagonistas y los antagonistas, o sea, los buenos, los malos de la historia. Existen personajes ausentes que de repente aparecen, como por ejemplo una historia que estás hablando de una persona en su mansión. Los personajes ausentes pueden ser la servidumbre de la mansión, o que el jardinero de repente aparezca, o que el chofer. Son personajes ausentes, pero existen, son personajes dentro de la historia. Los colectivos o de comparsas es cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de algún sindicato o de algún grupo de personas, por ejemplo, los miserables. Cuando se van a la revolución, se habla de todas las personas que eran parte de ese después sindicato, ¿no? De ese grupo de personas que están presentes en la historia, pero no se habla específicamente de ellas, solo se les hace denotar como un grupo, un colectivo. El marco escénico es el ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. Aquí van a cobrar especial importancia el lenguaje descriptivo, porque vamos a describir cada escena. Vamos a tratar de transportar a la persona que está leyendo la novela hacia ese lugar en específico. O sea, aunque sea un lugar disparatado y locochón o extraño, nosotros debemos trazar un marco escénico
en el que seamos capaces de llevar a esa persona a ese lugar. Les puse la imagen del Principito, porque en la novela o en el libro del Principito nos habla de varios planetas, y estos planetas tenían características específicas. Es un escenario disparatado, tal vez, pero te lo describen de una manera en que tú puedes imaginarlo. E incluso aquí hacemos uso del recurso gráfico. Dibujos, ilustraciones pueden aparecer en la novela para llevarnos a un marco escénico más preciso. Los elementos son estos, eran lo que ustedes tenían que describirme en su tarea. ¿Hay alguna duda? Ok. La estructura de la novela o de la redacción de la novela consta de 3 partes. La primera parte es el planteamiento. En el planteamiento es lo que les comentaba, donde vamos a presentar los personajes y vamos a hablar del conflicto principal del que va a tratar mi novela. Aquí voy a tratar de describir todo con detalles desde los contextos físicos, psicológicos, emocionales de mis personajes y de mi marco escénico. Ese es el planteamiento. La segunda parte es el nudo o desarrollo. Aquí es donde van a pasar la mayor parte de las cosas, es donde se va a desarrollar la acción de la novela y se va a llegar al clímax. El clímax, acuérdense que es la parte boom de la novela. En el nudo desarrollo voy a tener toda la acción, todo lo que va a pasar para llegar al clímax, y ese clímax nos va a dar la tercera parte de la estructura de la novela, que es el desenlace. En el desenlace ya vamos a llegar a una resolución de conflictos o vamos a llegar al final de la historia. Vamos a tratar de dar un cierre, tal cual. Generalmente en las novelas hay puntos de giro entre el nudo y la introducción. ¿Para qué? Para impulsar la historia. Y a veces también parece que vamos a llegar al clímax y no llegamos al clímax. Pueden darnos probaditas del desenlace durante la historia, pero ya tal cual la resolución del conflicto es la parte final de la novela, en lo que va a terminar. Entonces son 3 puntos o 3 bases que tengo que tomar en cuenta para escribir una novela. Primero, el planteamiento, que es donde voy a explicar todo lo de mis personajes, el contexto histórico, físico, etc. El nudo desarrollo, donde se van a llevar a cabo todas estas acciones que me van a llevar al clímax y al desenlace, que es la última parte de la redacción de la novela, donde se llega al punto final o la resolución del conflicto que estoy tratando en la misma.